antes, ya el pueblo de Dios había empezado a dar muestra de su separación de los principios divinos. Que a veces decimos, ¿por qué Dios permite que a mí me pase esto? Amigos, no siempre que nosotros tengamos que pasar por una prueba es esto una demostración que nosotros estamos mal espiritualmente. Porque una persona esté en cama no quiere decir que está pagando un pecado. No siempre es así. Pero muchas veces acarreamos nosotros mismos los resultados de nuestra manera impropia de actuar. Y ya el pueblo de Israel había llegado hasta dividirse. Y se fueron las 10 tribus al norte, llamándose allí el reino de Israel, y Judá al sur. Hacía ya tiempo que el reino del norte había caído ya en manos de los asirios y habían sido ya derrocados y desmembrados al punto que todas las tribus del norte llegaron hasta incluso mezclarse con otras naciones, dando como resultado esa raza llamada samaritana, de la cual hemos leído o conocido en la Biblia. Pero quedaba todavía el residuo, quedaba todavía el remanente. Nos referimos al pueblo de la ciudad de Jerusalén, capital del reino del sur. Me refiero del reino de Judá. Pero Joacín y también sus padres habían caído en errores graves, al punto que Dios a veces tiene que tomar medidas. Y parece un poco difícil entender que Dios, si cierto, no castiga, disciplina a sus hijos de alguna manera. Y ahora vemos allí al rey Nabucodonosor rodeando la ciudad de Jerusalén y tomando cautiva a la flor y nata de la juventud. Entre ellos jóvenes príncipes. Entre ellos estaba Daniel. Daniel era un joven de alta estirpe, de sangre real. Diríamos nosotros de sangre azul, ¿no? Era de sangre real. La sangre nunca es azul, ¿no? Yo no sé por qué algunos dicen que es azul. Pero lo cierto, amigos, es que Daniel fue llevado cautivo, ese jovencito que tenía a la sazón tal vez entre 17 a 20 años de edad. Y junto con esa selecta juventud fueron llevados a caminar varios centenares de millas a través de las candentes arenas del desierto hacia la gran metrópoli Babilonia, allá en la Mesopotamia. El objetivo que tenía Nabucodonosor era inteligente. Nabucodonosor acostumbraba a tomar a los jóvenes de sus países oprimidos y los llevaba a la universidad con el fin de que llegasen a ser gobernantes bajo la bota, por así decir, del imperio. De allí que los oprimidos se sentían hasta cierto punto, que ellos dirían, si no complacidos, por lo menos conformados a la idea de que uno de ellos era quien, entre comillas, le gobernaba. Cuando últimamente, ¿quién gobernaba? El imperio babilónico. Pero hay algo interesante y al mismo tiempo digno de analizar, muy digno de analizar, y es cómo estos jóvenes que llegaron allí vinieron en una situación exiliada, pero más que exiliada. No fueron emigrantes, fueron más que inmigrantes, fueron más que exiliados, fueron esclavos, traídos cautivos. Estos jóvenes no vieron más a sus padres. No hay un registro que indique que Daniel volviese a reunirse con su familia. No hay un registro en la historia ni en la Biblia que diga que Daniel tenía un hermano o un familiar. Él fue sencillamente desmembrado de toda su cultura. Y es que verdaderamente ellos tenían que pagar un alto precio por el privilegio, entre comillas, de venir a ser jóvenes universitarios de Babilonia. Ellos llegarían a ser de la estirpe de los caldeos. No porque fueran caldeos o babilonios de naturaleza, sino porque eran considerados dentro del grupo de los sabios del reino.
eran astrónomos, estudiantes de los astros. Y en la Universidad Babilónica se estudiaban muchas materias, tales como las matemáticas a alto nivel. Y debo decir que la cultura babilónica era la más alta y reconocida de su tiempo. Estudiaban lenguas, no solamente la lengua babilónica, sino también la lengua caldea. Entre otras lenguas, la aramea, que era propiamente la lengua cultural. Estos jóvenes vinieron a aprender, pero tenían que pagar un alto precio. Por lo general, un inmigrante, un exiliado, y más todavía un cautivo, paga altos precios. Y Daniel, tomándolo como ejemplo entre sus compañeros, tuvo que pagar altos precios. Al llegar a ese privilegio, llamémoslo así, entre comillas, había que analizar el objetivo que escondía Nabucodonosor claramente. Nabucodonosor, repito, era un hombre joven, tenía unos 26 años de edad a la sazón. Era poco mayor que Daniel, pero ya estaba gobernando prácticamente la mayor parte del mundo conocido. O por lo menos diríamos en la región allí de la Mesopotamia y parte ya de lo que era la parte oriental del mar Mediterráneo. Era todo un coloso. Y este hombre era un prepotente, un orgulloso. Y uno de los objetivos que tenía el imperio de Babilonia al traer a estos jóvenes a la universidad era sencillamente sacarlos de su cultura. Era lo que diríamos transculturarlos. Era cambiarles el idioma. Era cambiarles la cultura, era traerlos de lo que ellos creían a lo que ellos acá querían que creyeran. No solamente eso, les privaban de sus raíces del pasado. Eran cortados, estos jóvenes no tenían el medio del internet ni tampoco para enviar mensajes de texto a la familia. No había ese recurso. A ellos les quemaron las naves, usando esa expresión del gran emperador aquel romano. Les quemaron las naves. Estos jóvenes fueron arrancados de su tierra, traídos a una tierra ajena. Así que les cambiaron la cultura, les quitaron sus raíces, y hay algunas cosas interesantes y tristes. Que estos jóvenes eran privados no solamente del pasado, eran también privados, o por lo menos pretendían, del futuro. Porque al ser considerados estos jóvenes eunucos, y en base a una nefasta y desmoralizadora práctica, estos jóvenes eran sometidos a una cirugía que los privaban del derecho de tener hijos hacia el futuro. Era algo tremendo. Así eran considerados los eunucos. Eran individuos que vivían aquí y ahora. Nada del pasado, nada del futuro. Y ahí estaban nuestros valientes jóvenes para enfrentar esa realidad. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros en esa circunstancia? Tal vez algunos se echarían a llorar y dirían, pero ¿por qué yo tengo que pasar esta prueba? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se metió Dios? ¿Por qué yo tengo que pasar esta situación? Pero la Escritura nos enseña que lo que Daniel y sus compañeros pasaron fue algo muy duro, pero ellos supieron afrontarlo. Es algo sumamente grande. Así que no solamente les privaron del pasado y del futuro, sino que aún en el presente les cambiaron o trataron de cambiarle su personalidad. ¿Saben por qué? Sus nombres también fueron cambiados. Decíamos anoche que para un judío, o la gente en aquel tiempo, no solamente judíos, el nombre significaba o representaba algo muy importante de sus deidades. Por ejemplo, Daniel se llamaba Daniel, que quiere decir Dios es mi juez. Jehová Dios es mi juez. Cuando llevaron al niño para ser presentado y registrado y circuncidado, los padres dijeron, él se va a llamar de ahora en adelante Jehová es mi juez. Dios